Perfecto, estamos grabando. Muy buena familia, bienvenidos a esta masterclass que hemos preparado hoy de cómo aprender, cómo empezar a delegar nuestro negocio, cómo empezar a crear un negocio que realmente no dependa de nosotros. No vamos a volvernos locos haciendo una masterclass muy grande, quiero hacerlo simple, sobre todo para darte ahora lo primero que necesitas. De hecho, esta masterclass está preparada para el perfil de empresario que ahora mismo siente que todo pasa, absolutamente todo pasa por él. Es decir, para el perfil de empresario que sabe que tiene mucho más potencial que dar, sabe que su empresa puede crecer mucho más, pero que ahora mismo está estancado, ahora mismo está saturado, ahora mismo está en caos y todo ese caos ya pues le está afectando tanto al negocio como a su vida personal, como a la parte mental, a la parte de claridad mental. Entonces, hoy te voy a dar una serie de herramientas muy simples, sobre todo quiero serte auténtico porque quiero siempre transmitirte todo esto y darte valor desde la propia experiencia de lo que yo pasé, la experiencia que yo tuve, cómo viví yo, cómo hice ese cambio yo para transitar de tener un negocio donde literalmente estuve ahí durante 4 años esclavizado, ¿vale? Y cómo conseguí en 3 años prácticamente, pues conseguí montar una cadena de restaurantes con equipos de más de 40 personas y yo 100% fuera de la operativa. Entonces, voy a darte los primeros pasos que necesitas, porque creo que si te diera demasiada información, creo que podemos caer en el error de poder saturarnos y tener tanta información que luego nos va a costar aplicar. Entonces, venía dándole vueltas ahora, de hecho fui a dar un paseo en el coche porque sentí que la masterclass inicial que tenía preparada era demasiada información y creo que eso, más que ayudar, te podía haber saturado, porque luego cuesta aplicar, luego te vas a decir, hostia, es mucho, ¿por dónde empiezo? ¿No? Creo que lo más que te va a ayudar es esto, empezar por el simple paso de, oye, Fran, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a solucionar este problema? Venga, pues eso es lo que vamos a enfocar hoy, en la mentoría de hoy. Quiero hacer una masterclass, digo, simple, sencillita, pero que te dé mucho valor, sobre todo valor y herramientas, ¿vale? Claridad y dirección, que es lo más que ahora mismo necesitas, te lo digo porque es lo que me estaba poniendo yo en el lugar mío de hace 12 años, cuando estaba en ese punto, y estaba también ahora siendo consciente de los alumnos a los que estoy ayudando ahora, que están en ese mismo punto, y digo, a ver, Fran, ¿de qué manera le podría ayudar más? Creo que si lo hacemos, dividimos la masterclass y nos centramos en el primer bloque, creo que va a ser mucho más poderoso, ¿vale? Y ya haré otra más adelante de, digamos, la segunda fase, de que sería de cómo ahora centrarnos en escalar de verdad, en crear una empresa bien sólida, bien potente y cómo podemos escalarla. Pero creo que ahora lo más importante es eso, oye, cómo descongestionar ese caos, cómo empezar a ordenar. Mira, lo primero de todo es entender que antes de empezar a escalar un negocio, lo primero es ordenarlo, porque desde el caos es imposible escalar un negocio. Eso tiene fecha de caducidad, eso no va a durar mucho, se va a caer con el tiempo. Por lo tanto, 3 pasos. Primero, ordenamos. Segundo, aprendemos a delegar y luego nos metemos de lleno en escalado, ¿vale? Y bueno, aquí, poniéndote ahora en contexto, voy a presentarme si no me conoces, si eres nuevo por aquí, no tienes información sobre mí. Bueno, pues mira, te voy a contar una conversación que tuve yo que me cambió la vida, me cambió literalmente en cómo yo empecé a pensar dentro de mi negocio. Yo recuerdo, yo estuve 4 años, yo empecé a montar un restaurante en el 2009. Pues resulta que cuando ya llevaba un montón de tiempo ahí estancado, después de trabajar un montón de horas, de estar fumando maíz y trabajar todos los días, yo recuerdo que cerraba los martes, pero los martes me iba con mi hija al monte, llevábamos el 4x4 y traíamos un par de viajes de leña. Entonces era todos los días literalmente estábamos ahí al pegue, ¿no? Yo tenía que ir a buscar la mercancía, yo tenía que hacer los pedidos de proveedores, yo tenía que abrir el restaurante, tenía que hacer la caja, tenía que cerrar, atender a los clientes, prepararle la cocina para que cuando llegara el cocinero tuviera todo listo.
Y al final, pues recoger por la noche y dejar todo listo. Fregaba, limpiaba, todo. Se me iba un montón de horas. A veces hacía 14, 15 horas. Bueno, pues ¿a qué me llevó todo eso? Pues al final me llevó a que literalmente una vida caótica, con una enfermedad que estuvo a punto de darme en silla de ruedas, una artritis reumatoide, y no solo eso, sino que al final perdí una familia porque no tenía tiempo. Me acuerdo que mi hija chiquitita, al poco de separarme, se me quedaba dormida en el suelo, le ponía unos cartones donde están las neveras en la cocina, porque no tenía con quién dejarla. Había veces que la podía dejar con mi hermana, pero había otras veces que no tenía con quién. Y bueno, yo también quería compartir tiempo con ella, y me acuerdo que se me quedaba dormida en el suelo del restaurante. Y eso me dolía hasta un punto en que llegué y dije, joder, Fran, de verdad, que yo nací para esto, o sea, para estar aquí, o sea, para estar aquí toda la vida sirviendo mesas detrás de un mostrador. Yo sabía que tenía mucho más potencial. Ahora te contaré un poco de mi historia, ¿vale? Para ponerte en contexto, pero cuando estaba en ese punto, te enlazo con la conversación que te decía, que me cambió a mí la manera en la que tenía organizado los negocios. Recuerdo que en ese punto yo pensaba, tenía el pensamiento y la creencia de que cuando empezara a vender más, resulta que todos los problemas se iban a solucionar. Y dije, esto es cuestión de vender más. Cuando venda más, podré contratar más personas y resulta que al final, pues yo podré tener tiempo para mí, tener tiempo para mi hija, tener tiempo para recuperarme, para entrenar, para volver a correr en motos, que era uno de mis hobbies que los tuve que abandonar. Bueno, pues recuerdo que contraté a un experto en ventas, me acuerdo que se llamaba Jordi. Ese hombre me ayudó mucho porque también era un asesor de empresa, sabía muy bien el tema de cómo se ordenaba, cómo se delegaba una empresa por dentro. Pero también sabía mucho sobre ventas y marketing. Pues recuerdo que vinimos al restaurante, recuerdo que fue un jueves por la tarde, a las 7 de la tarde, justamente cuando yo abría por la tarde el restaurante, y nos sentamos a empezar a hablar. Y recuerdo que no podía estar más de 3 minutos sentado teniendo una conversación con él, porque cuando no sonaba el teléfono, Frank, que preguntan por ti, cuando no me tenía que levantar a cobrarle a un cliente, cuando no me tenía que levantar a atender a un cliente, cuando no era un problema que el empleado me llamaba y tenía que levantarme. Y después de 1 hora y media sentados en la reunión me dice este hombre, dice, mira Fran, voy a ser claro y sincero contigo porque te quiero ayudar. Tú ahora mismo no tienes un problema de venta. Tú tienes un problema tienes un problema mucho peor, y es que no sabes delegar. Y mientras tú no aprendas a delegar, tu negocio nunca va a crecer. Eso a mí me llegó al alma, porque me desmontó por completo todos los planes que yo tenía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo hasta la fecha, yo había probado un montón de cosas. Había probado a que quizás probé cambiar de personal, probé a esto mismo, a intentar vender más, y siempre tenía como la queja esa, el victimismo, decir, ¿será que es que la zona donde monté el restaurante? Porque yo veía otros restaurantes o otros negocios que sí estaban escalando. Yo siempre observaba mucho, me fijaba mucho en empresas que crecían, ¿sabes? Que tenían gente trabajando, gente responsable, donde el dueño no estaba. O sea, ¿cómo coño lo hace? Claro, yo siempre decía, es que la zona esa es mejor que la mía. Es que tuvo suerte porque encontró un encargado que es bueno. Y desde ese plano al final, de verdad que nunca salí de ahí. Nunca salía de ahí. Por lo tanto, como te decía, esa conversación a mí me cambió, y a partir de ahí fue cuando yo empecé a cambiar la manera en la que yo organizaba mi negocio. Ahora, te voy a dar un poco de contexto de quién soy yo y mi experiencia dentro del mundo de las empresas. Yo me crié, yo soy más pequeño de 5 hijos, ¿vale? De 5 hermanos, perdón. Mis padres han sido toda la vida empresarios, o sea, emprendedores. Ellos tuvieron 2 ventas, de estas ventas pequeñas, típicas de barrio. Y imagínate, mi padre murió ya de Alzheimer hace años, y ellos empezaron pues desde jóvenes con esos negocios.
Les costó muchísimo, muchísimo sacar esos negocios adelante. Pues empezaron trabajando muy duro. La verdad que ellos me enseñaron pues muchísimos valores que se necesita dentro de emprender, dentro de los negocios, para poder emprender, valores como la responsabilidad, valores como el compromiso, el trabajo duro, el esfuerzo, el sacrificio. Todo eso al final es necesario para tú poder sacar un negocio adelante. Pues todo eso lo aprendí de ellos. ¿Qué ocurre? Que mis padres pues fueron autoempleados, realmente sus negocios los llevábamos toda la familia, todo lo hacíamos nosotros. Mis padres pasaron más de 20 años para coger vacaciones. Tú miras, ¿por qué te cuento todo esto? Porque esto es el punto clave para llegar al punto de inicio, de entender, de comprender, porque si yo no llego a ese punto, de verdad, todo lo que te cuente después no va a servir de nada. Y te lo digo por experiencia mía propia y por la experiencia que estoy viendo con algunos con los que estoy trabajando. Esto no es cuestión de herramientas simplemente. Esto es cuestión ahora de un cambio de perspectiva, un cambio de software mental muy importante. Yo siempre hablo del cambio de identidad, de dejar de ser la identidad de autoempleado, que lo quiero hacer todo yo, que lo quiero controlar todo yo, que nadie mejor que yo lo hace, a construir la identidad del empresario. El empresario que dirige, que construye, que crea estructura del negocio, que hace crecer, que dirige al equipo. Son dos pensamientos, dos maneras de pensar totalmente diferentes. Pues yo aprendí de mi padre esa mentalidad, la mentalidad de autoempleado. Ellos tuvieron casi más de 20 años para poder cogerse unas vacaciones. Y cuando mis hermanos mayores ya cumplieron más de 18 años, es cuando ellos pudieron empezar a coger sus primeras vacaciones. Y aún así, siempre estaban pendientes de, oye, ¿va todo bien? ¿Falta algo? ¿No? Venga, perfecto, todo ok. Bueno, pues yo aprendí todas esas creencias, todos esos pensamientos, esa manera de actuar, esas decisiones, esos hábitos los cogí yo de mi padre autoempleado. Ahora, yo siempre digo que he tenido dos padres dentro del mundo de los negocios. Mi padre autoempleado, que es el que te acabo de contar, y luego conocí a mi padre empresario, que fue mi suegro. Cuando yo empecé a trabajar con 20 años, llegué a una empresa, era una de las empresas más grandes de aquí de la zona. Esa empresa tenía casi 600 trabajadores. Y yo recuerdo que yo siempre de pequeño tenía ese sueño de tener libertad financiera, de poder viajar, de tener un montón de negocios y sobre todo tener libertad. Era lo más que yo buscaba. ¿Qué ocurre? Que yo vi en mi padre autoempleado, el espejo de cómo no yo quería vivir mi vida ni llevar los negocios. ¿De acuerdo? Y cuando llegué y empecé a trabajar con mi padre empresario, cuando entré en esa empresa, yo me quedé, dije, wow, increíble. ¿Cómo es posible que en una empresa tan grande, esa era una empresa de construcción, esa empresa empezaba una obra y la terminaba sin necesidad de subcontratar a nadie? Tenía departamentos de excavación y desmonte, oficina técnica, administración, ventas, tenía ferretería, planta de hormigonado, carpintería de aluminio, carpintería de madera, talleres de camiones, todo, absolutamente todo, montaje de grúas propias, plantas de asfalto. Era una empresa enorme. Y yo decía, wow, increíble. Yo nunca veía al dueño, nunca. Y yo veía que la empresa cada vez crecía más. Yo veía que había como responsables por cada sector donde esas personas tenían que rendir cuentas a la directiva, a los dueños de la empresa. Yo veía como la empresa crecía, estaba todo organizado, los tiempos, la entrega de las obras. Veía que cada persona cumplía con su rol perfectamente. Y decía, ¿cómo coño lo hace esta gente? Ahí yo estuve 10 años en esa empresa y de verdad que le doy gracias a mi suegro porque me enseñó un montón de cosas. Aprendí sobre sistemas, aprendí sobre procesos, aprendí sobre el liderazgo de equipos, porque fue una de las partes que luego yo trabajé mucho ahí dentro. Y te digo, aprendí todo lo que una empresa de ese tamaño necesitaba, toda la estructura interna, en cómo se organizaba para poder seguir creciendo sin que el dueño estuviera dentro de la empresa todo el día. Evidentemente, él estaba siempre en lo importante,
en donde tiene que estar un dueño de negocio, donde tiene que estar un empresario, que es en la visión, en intentar llevar la empresa más adelante, hacia la visión que el empresario quiere construir. Ese es realmente donde el empresario tiene que estar enfocado. Pues ya después de 10 años, a mí ya llegó un punto en esa empresa en que toqué techo. Yo decía, bueno, aquí ya adentro ya poco me queda más que crecer. Ya se me estaba despertando dentro de mí como esas ganas de emprender, de Fran, es tu momento, lánzate ya, emprende. Y ahí fue cuando empecé con mi primer negocio, con mi primer restaurante. Pero fíjate cómo son las cosas para que tú veas y aquí entiendas lo que te decía antes, la importancia del programa mental, la importancia de cómo estamos programados con las creencias que tenemos. Yo cuando empecé con mi primer restaurante, aún así, después de 10 años, después de saber del sistema, de ver cómo funcionaba una empresa grande por dentro, de aprender sobre procesos, sobre responsabilidades, cuando yo me metí con mi primer negocio, ¿tú sabes cómo actué yo? Con los programas mentales, con las creencias, con la identidad que aprendí de mi padre autoempleado, porque es lo que vi de pequeño. Y aquí quiero hacerte un inciso importante, ¿vale? Porque nosotros venimos de pequeño, necesitamos un programa, una identidad para vivir, una identidad que nos protege. De los 0 a los 7 años necesitamos programas para operar, para movernos, para desenvolvernos en la vida, pero sobre todo porque en ese momento somos pequeños, somos indefensos y necesitamos programas que nos protejan. ¿De dónde aprendemos esos programas? De nuestro entorno más cercano, en este caso, de nuestros padres. Yo aprendí ese programa de, oye, las creencias. En mi casa nunca se hablaba de dinero. En mi casa el tema del dinero era como algo muy tabú y se hacía dinero porque los negocios daban dinero. Pero era como un tema muy... El dinero estaba asociado a dolor, a trabajo duro. La única manera digamos que yo entendí que se podía generar dinero era intercambiando más tiempo, trabajando más duro y esforzándote más. ¿Qué pasa? Que cuando tú actúas sobre esos patrones, cuando tú ves un millonario, un empresario, lo primero que piensas es que algo bueno no está haciendo. Seguro que está haciendo algo por ahí medio raro, vendiendo drogas o trapicheando. Esas son las típicas creencias, o el ojo del amo engorda el caballo, el ganado, el que tiene tienda que la tienda. Cuando tú empiezas a operar sobre esas creencias, amigo, ¿qué pasa? Que yo empecé a montar un negocio alrededor mío, igual que mis padres. Copié los programas, copié las decisiones, copié la manera de actuar. Y al principio está bien, porque ¿quién mejor que tú para sacar el negocio adelante? Y aquí es donde quiero llegar al primer punto de la masterclass de hoy. Yo construí mi negocio alrededor mío. Todo, absolutamente todo, está perfectamente tejido alrededor mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario al principio, evidentemente, porque más que tú, mejor que tú no conoces el negocio, más esfuerzo, más ganas que tú no le va a poner nadie al principio. O sea, al principio es necesario tirar de, aquí estoy yo, mejor que yo no lo hago nadie, venga, me parto el lomo, trabajo todos los días, trabajo 20 horas si hace falta, pero llega un punto en que ya el negocio ya toca techo. Ya llega un punto que tú dices, me estoy matando que trabajar, estoy echando horas y esto ya no camina más. Y detrás de ti, tú ves que se va armando un caos, una pelota. Ya ves que no llegas a todo. Ya ves que por muchas horas que trabajes, se te apagas un fuego por ahí, pero te sale otro por ahí. Llega un momento en que el teléfono no para de sonar, problemas con un cliente, tienes que atenderlo tú. Problemas con un proveedor, tienes que atenderlo tú. Problemas con un empleado, tienes que entrar tú a resolver. Y llega un punto en que tú acabas cargando con una mochila muy grande de responsabilidades, de decisiones, de problemas, y dices tú, joder, ¿será que es que mi equipo no tiene ganas de trabajar? ¿Será que es que mi equipo no se compromete, no se implica, no tengo responsables? La gente ya no tiene ganas de trabajar. Eso es lo primero que pensamos. Empezamos a buscar ahí fuera
culpables porque ya no llegamos a todo. Y estamos ahí metidos en ese bucle y en ese caos donde literalmente ya tu negocio no va a crecer más porque tú mismo estás haciendo de techo. Y de verdad que tienes detrás un equipo que ahora necesita que lo lidere. Y esto no te lo enseña en ningún lado. No es lo mismo ser muy bueno en tu sector, que no lo dudo, ¿vale? No es lo mismo eso que ser un empresario, que administrar y dirigir una empresa. Son cosas totalmente diferentes. El autoempleado es autoempleado. Eso está bien, si tú tienes un negocio con 2, 3 personas, perfectamente, oye, perfecto. Si es tu vocación, oye, lo respeto. Pero si estás viendo este vídeo, si estás en esta masterclass, es porque realmente estás en un punto en que ya no puedes, ya no aguantas más. Ya te está afectando, como me pasó a mí, a tu salud, a tu familia y a la parte mental. ¿De acuerdo? Y estoy seguro que estás frustrado porque tienes mucho más potencial del que ahora mismo estás teniendo. Y tú no mereces seguir viviendo esa vida. El otro día estaba hablando con un chico que tiene una empresa de grúas y camiones y me decía que trabaja todos los días, tiene 20 camiones y solo tiene ahora 9 camiones operativos, porque no da más avío, no encuentra personal. Pero es que aunque lo tuviera, yo le dije, sinceramente, si tú tuvieras ahora los 20 camiones operativos, ¿tú darías avío con los 20? Se quedó callado, dice, no, Fran, me cuesta ahora con 9. Entonces, la solución aquí no es contratar más personal. La solución es empezar a organizar, a ordenar el negocio. Pues este chico estaba trabajando de lunes a sábado, desde las 7 hasta las 9 de la noche, y los domingos dedicaba tiempo para preparar presupuestos y para organizar la semana siguiente. O sea, eso es un sinvivir, eso es un caos. De verdad, la filosofía que tengo yo, y esto me lo metí yo a fuego, es que me lo metí a fuego en mi cabeza. Yo decía, mi negocio, y así me lo enseñaron a mí, mi negocio tiene que ser el vehículo que me lleva a financiar mi proyecto de vida. Tiene que ser el vehículo, no la cárcel que me robe mi vida, como me pasó a mí, que me quitó salud, me quitó familia y bueno, y la vida un caos. En ese momento de verdad que fue un punto que toqué fondo con todo y a partir de ahí fue cuando empecé a cambiar todo. Por lo tanto, llegado hasta aquí, quiero que ahora, poniéndote en contexto, entiendas primero, el punto que te conté de la mentalidad. Por favor, es súper importante entender la mentalidad de cómo estamos programados mentalmente, de por qué ahora tú entiendas que tú ahora mismo no puedes delegar tu negocio. Voy a preparar aquí la diapositiva que tenía preparada. Vale, el problema es que ahora mismo tu negocio está perfectamente diseñado alrededor tuyo, porque fuiste tú quien lo montaste, fuiste tú quien lo diseñaste, fuiste tú el que en base a ir resolviendo problemas, fuiste creciendo, pero llega un momento en que ya no puedes, no tienes más tiempo, no tienes más energía para resolver más problemas. Y de verdad, para que un negocio crezca hay que seguir resolviendo problemas, si no, no crecemos. Pero aquí llega la parte importante. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar en cómo construir un equipo de responsables que me ayuden a resolver problemas, que me ayuden a tomar decisiones. Esa es la clave. Entonces, primer punto, entiende que tú ahora mismo eres el cuello de botella de tu negocio. Tú eres el cuello de botella de tu negocio. Si tú ahora mismo, tenía la diapositiva por aquí, si ahora mismo todo pasa por ti, vives apagando fuegos todo el día, no tienes tiempo para lo importante, tu equipo espera a que tú estés tomando las decisiones, has intentado delegar, pero siempre vuelves al mismo sitio. ¿Te sientes así? Pues, amigo, el problema está en que el cuello de botella eres tú. El problema no es tu equipo, el problema es el sistema, es el diseño de cómo está ahora mismo organizado tu negocio. Ahora, tú te imaginas empezar a construir una empresa, a diseñar un negocio,
donde cada persona sabe qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, donde tienes un equipo de responsables, personas responsables, que no es lo mismo que tener trabajadores sueltos. Y luego te explicaré cómo la diferencia. Una empresa que funciona sin depender de ti constantemente, donde tú puedas tomar decisiones importantes, estratégicas, que sirvan para crecer tu negocio. No decisiones operativas, no decisiones de que las podría haber resuelto Pepito, como me decía a mí el otro día aquel chico, dice, es que me llegan hasta 70 llamadas, y un montón de llamadas son de camioneros que, es que mira, es que está la carretera cortada, ¿qué hago? Oye, es que mira, es que se me pinchó una rueda. Oye, mira, que el cliente no ha llegado, ¿qué hago? De esas llamadas, tú imagínate la cantidad de energía, tiempo, que a ti se te va resolviendo ese tipo de decisiones, cuando eso las podrías delegar y liberar todo ese tiempo, pero sobre todo no es el tiempo, es la energía, es tu frecuencia, porque cuando tú estás en esa energía de apago problemas, llega un punto en que dejas de mirar para frente y vas todo el día con la cabeza agachada, pisando mierda, cuando te das cuenta se te van los años, se te va la vida y todo sigue igual o peor. Tenemos que tener eso muy claro. Pues imagínate una empresa organizada de tal manera que al final tú tienes mucho más control, mucho más claridad y tiempo para hacer crecer tu negocio. Que control no significa estar encima del negocio. Control es tener una serie de mecanismos que te dan visibilidad. Es lo más que tú necesitas para tener el control del negocio. Eso fue lo que yo aprendí para luego yo poder llevar hasta 4 restaurantes a la vez, teniendo unas buenas métricas en las diferentes áreas, ¿vale? Que a mí me sirvieran para tomar decisiones con datos. Y eso no hacía falta que yo estuviera encima, dentro del restaurante. Yo pasaba muchas veces días y yo no podía estar en todos los restaurantes, porque yo también tenía otros negocios, tenía fincas, tenía bodegas, estaba también viajando fuera. Ahora, ¿cómo seguía la empresa creciendo? Evidentemente, como te voy a explicar ahora. Pero sobre todo, el primer punto, que entiendas que el problema, de verdad, esto tienes que tenerlo claro, porque sin esto no avanzamos. El problema no es ahí fuera, el problema es dentro, es cómo empezamos a organizar tu negocio. Digamos, perdona, es el cuello de botella eres tú ahora mismo dentro de tu negocio. Y el caos interno, o sea, el caos que tú tienes ahora mismo en tu empresa es un reflejo de tu caos interno. Tal cual. Una empresa necesita de hábitos. Una empresa, para que tú la puedas delegar, para que pueda funcionar sin depender de ti al 100%, ¿vale? Necesita, digamos, una entidad propia. Hay que darle una entidad propia. ¿A qué me refiero con eso? Que necesita funcionar de manera autónoma. Igual que se organiza una empresa por dentro, organizamos la mente del empresario. ¿Vale? Hay que ordenar la mente del empresario para que se ordene la mente de la empresa. Y esto se trabaja de manera paralela. La empresa necesita hábitos, la empresa necesita estándares, la empresa necesita principios, necesita valores, necesita cultura, una especie de constitución interna de cómo se trabaja, cómo quieres tú que se hagan las cosas. Eso es básico para que tu empresa adquiera esos hábitos, esa identidad propia. Y eso se consigue implementando estructuras y sistemas. ¿De acuerdo? Paralelamente a eso, una de las cosas que yo trabajo dentro de mi programa es, lo más importante es el software mental. Es empezar a implementar hábitos, empezar a implementar estructura interna, ¿vale? Para dejar de pensar, dejar de sabotearte. Porque esto le ha pasado a un montón de empresarios. Cuando empiezan a delegar, ¿qué pasa? Igual empiezan a implementar alguna herramienta. Yo tengo un alumno que lleva 2 años trabajando con mentores. Le han dado herramientas, le han dado sistemas, le han dado checklists, le han dado cosas para empezar a delegar y no había manera de que lo aplicara. Siempre terminaba entrando otra vez en la operativa. ¿Por qué? Porque no soltaba el control. El control. Estamos programados para tener el control. Y la esclavitud que tú tienes con el negocio, igual que la tenía yo, igual que la tienen los alumnos con los que veo, no es una esclavitud física.
la esclavitud más fuerte es la mental y la emocional. Esa es la mayor esclavitud, que es a la que vamos trabajando luego paralelamente a medida que vamos soltando la esclavitud física, a medida que vamos delegando físicamente el negocio. Luego vamos trabajando paralelamente lo que es la programación mental para poco a poco empezar a soltar ese control, el dejar de tener esa necesidad de estar en todo, la necesidad de quiero resolver los problemas, la necesidad de si no estoy yo las cosas no se hacen, es que si no estoy yo las cosas no salen igual. Todo eso se va trabajando poco a poco a través del software mental. Por lo tanto, ese es el primer punto que te quería comentar. No quiero olvidarme de algo. Sí, el tema de los hábitos de la empresa. Perfecto. Bueno, pues teniendo esto claro, teniendo claro que al principio, ¿vale? Tenemos que dejar de responsabilizar a nadie fuera. Esto no necesitas ahora ni cambiar empleados, no necesitas ni contratar encargados, no necesitas ni vender más ahora. No. El primer paso que vamos a hacer es este que te voy a explicar ahora en la Masterclass. ¿De acuerdo? Espero que estés tomando buena nota. Déjame beber un poquito de agua. Tomando buena nota con un cuaderno, un boli. Porque te voy a dar aquí muchísima claridad y valor. Por lo tanto, paso número 1, quiero que comprendas eso, que ahora mismo no vamos a hablar nada de contratar encargados, de contratar personal, nada, con lo que tenemos ahora, ¿vale? Vamos a cambiar la manera en la que estamos organizando nuestro negocio. Ese es el primer paso para empezar a ordenar, es decir, vamos a empezar a ordenar para luego previamente empezar a delegar. Y delegar va a ser de manera progresiva, ¿vale? Es una delegación progresiva, un escalado, no es de golpe. De hecho, lo primero que te voy a enseñar hoy en esta masterclass es cómo hacer los primeros pasos para delegar, cómo lo estoy haciendo yo y cómo es la metodología que yo enseño dentro de mi programa de liderazgo. Y te lo voy a poner un ejemplo. Mira, otra de las cosas que tenía yo por aquí también para enseñarte es esta analogía. Me gusta mucho porque la gente la entiende bastante bien, para que entiendas cómo es una empresa caótica, una empresa donde no hay orden, y para que tú entiendas el rol en el que estás actuando ahora y el rol del empresario que tienes que ser. Un autoempleado realmente lo que tiene es una cárcel. Tiene una serie de jugadores que ni siquiera saben a lo que están jugando, ¿vale? Están ahí en una cancha, uno jugando a voleibol, el otro jugando a baloncesto, el otro jugando a fútbol, pero es que ni siquiera saben a lo que están jugando. Y no saben, no tienen indicadores, no tienen límites, no saben a dónde tienen que marcar, no saben dónde tienen que defender. Y ahí en medio estás tú resolviendo todas las jugadas. El equipo, cuando tiene una decisión, se quedan todos parados mirando a ti, esperando que tú decidas. Eso es una empresa caótica. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pensamos en ese momento? La mayoría de las personas que piensan es que necesito mejores jugadores, es que les falta compromiso, es que no tienen actitud, es que no se esfuerzan, es que no quieren trabajar. No, perdona, nunca fueron los jugadores. El problema es que nadie nunca les explicó a qué estaban jugando, ni cuáles eran las reglas, ni qué resultados les esperaban de ellos. Nunca se les explicó eso. Pues lo mismo es una empresa, lo mismo. Esto me lo encuentro constantemente. ¿Te resulta familiar esto? Todo a ti, todo el mundo te pregunta, tomas todas las decisiones, eres tú quien resuelve los problemas, el móvil nunca para de sonar, si tú no estás, el negocio se para, no te puedes ir 2 días para desconectar porque todo se viene abajo. Fran, es que necesito más empleados, Fran, es que necesito un encargado, Fran, es que me falta tiempo, es que mi equipo no sabe responder. No, perdona, el cuello de botella no es tu equipo, el cuello de botella es que todo pasa por ti. Y es lo que te falta ahora, una empresa que pueda funcionar sin depender de ti constantemente. Y mira, te invito a que vayas a mi canal de YouTube. Tengo un vídeo donde hice un cálculo de cuánto te cuesta en una empresa con una media de 10 trabajadores, cuánto te cuesta que tú sigas invirtiendo tu tiempo en tareas operativas. Te puedo asegurar que lo mínimo que te cuesta al año son unos 100.000 euros. El tema de que tú estés dedicando tiempo, solo el coste en tiempo
de lo que tú pierdes más el tiempo que haces perder a los empleados. Y ya no te hablo del crecimiento, ya no te hablo de lo que estás perdiendo dejar de crecer, eso no lo estoy contando, sino lo que tú pierdes ahora mismo por estar tú metido lleno en la operativa. Ok, el punto donde queremos llegar al final, ¿qué es? Pues lo mismo, un equipo de fútbol, un equipo donde cada uno tenga su rol claro, donde cada uno sepa qué posición tiene que ocupar, donde cada uno tiene exactamente el resultado que tiene que conseguir. Y tú tienes que estar en la banda, como el entrenador, dirigiendo cómo va tu equipo. El entrenador no tiene que entrar dentro de la cancha a correr detrás del balón, no tiene que decidir nada, no tiene que, ¿entiendes? Tiene que estar ahí fuera observando, dirigiendo, analizando, corrigiendo. ¿Tú te crees que ahora, con el mundial que hubo de fútbol, tú te crees que España tiene mejores jugadores que Alemania, que Francia, que Argentina, que Brasil? ¿Tú crees que son mejores? No. ¿Qué tiene? Un mejor sistema de juego. Un sistema. Por eso son tan buenos. Por eso arrasaron así. Entonces, el objetivo es que nosotros construyamos una empresa donde esté apoyada en sistemas. La empresa no puede depender de los trabajadores. La empresa tiene que depender de los sistemas. La empresa tampoco puede depender de que tú te pongas mal un día y tú no puedas ir a trabajar. ¿Qué pasa? Que todo se para. Entonces, si te pones mal un día, ¿qué pasa? O tú tienes un accidente, ¿qué pasa? Se para todo. No. Tenemos que empezar a rearmar la empresa para que la empresa pueda poco a poco, empezar a delegar y que poco a poco tú puedas coger, cada vez tengas más tiempo y que cada vez la empresa sea más autónoma. Yo siempre tenía en mente una cosa, siempre tenía en mente decir, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi empresa funcione sin que yo esté? ¿Cómo puedo hacer crecer la empresa sin que yo esté encima 24/7? Bueno, cuando yo llegué a un punto en que ya empecé a trabajar, yo no lo hice solo, evidentemente. A mí me ayudaron. Yo necesité un acompañamiento. Yo me acuerdo que en el 2013, empecé en el 2009 con el negocio, en el 2013, 4 años después, primero 2014, perdona, 14, 15, sí, primero 2014, yo empecé a trabajar con mi mentor Robert Kiyosaki. Ese hombre a mí me cambió completamente, me cambió la manera de pensar, me cambió en cómo yo estaba organizando mi negocio, ¿vale? Y me cambió la calidad de las preguntas que me hacían. En vez de yo preguntarme, oye, viene un problema, ¿cómo lo resuelvo? En vez de preguntarme eso, digo, ok, ¿cómo puedo crear un sistema para que esto no se vuelva a repetir? ¿Quién se puede hacer cargo de este problema a través de un sistema y que no acabe volviendo eso a mí? Bueno, pues eso es lo que al final necesitamos empezar a trabajar también en la mente, ¿vale? En no, ser nosotros los que acudamos a resolver los problemas, sino, oye, ¿qué sistema, qué proceso puedo crear para que este problema no se vuelva a repetir, o esta tarea no me vuelva a mí y se me plante aquí encima de la mesa nuevamente, sino que llegue a alguien y alguien la pueda resolver de manera autónoma? Mira, las empresas de éxito no funcionan porque trabajes más duro, no tienen éxito porque se trabaja más duro, o porque el dueño está detrás de ella, o porque invierte más tiempo, ni siquiera por la calidad de los empleados. Bueno, hay un punto ahí, pero no es lo que más determina. El éxito que tienen es por la solidez y la fortaleza que tengan sus sistemas y sus procesos. Cada hora que tú inviertas ahora en crear mejores sistemas, en mejores procesos, a la larga son hasta 100 horas que te ahorras. 100 horas. Y ya no te hablo de errores que dejas de repetir, ¿vale? Ya no te hablo de lo que te ayuda con el personal, en la optimización del personal. El tiempo que te ahorras en cuando se te da un empleado y entra otro nuevo, todo ese proceso de aprendizaje, ¿vale? Hasta que el empleado, lo que tardas en enseñarle, más lo que el empleado tarda en saber cómo funcionan las cosas, aparte que se van heredando sus errores. Una empresa donde no hay una cultura, donde no hay sistema, ¿sabes qué hay? Quedan los vicios
los vicios, el caos, el caos. Cada trabajador que llegue nuevo, si no está estructurada, si no hay sistema, ¿qué van a hacer? A modelar el caos, a modelar los vicios que ven. Por eso al final, cuando tú contratas a un empleado, como me pasa a mí, yo decía, a ver, resulta que viene un empleado nuevo a trabajar y a la semana ya lo ves llegando tarde, ya lo ves en medio del servicio con el móvil, ya lo ves haciendo las cosas a su manera. ¿Pero cómo va a hacer eso? Ya te está dando sugerencias de cómo cambiar las cosas. Eso te ha pasado. Ahora, imagínate tú si vas al McDonald's. ¿Tú te imaginas que un trabajador nuevo en el McDonald's a la semana le diga eso al jefe? Ni de coña. ¿Dónde has visto tú un empleado de McDonald's en medio del servicio rascándose los huevos? No lo vas a ver, porque tienen una cultura, tienen unos procesos tan fuertes que ese escenario es imposible que se dé. Pues eso, ¿vale? Tu empresa no es el McDonald's, ni la mía es el McDonald's, ni necesitamos implementar sistemas para todo. Necesitamos implementar sistemas básicos, ¿vale? En aquellos puntos donde ahora mismo estés más crítico, ¿vale? Pero sí quiero ponértelo como ejemplo, porque entiendas que los sistemas se empiezan, pero luego se van optimizando, se van mejorando. Los sistemas son un organismo vivo, ¿vale? Que hay que ir optimizándolo. Bueno, pues una vez entendemos que, oye, el paso que queremos dar, entender que ahora el foco está dentro, el foco no está afuera, vamos a hacer con lo que tenemos, con los mismos empleados, vamos a empezar a organizar, a estructurar el negocio. ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, el siguiente paso es empezar a definir qué fue lo que hice yo cuando yo empecé a delegar. Ok, mira, yo decía, a ti lo más que te interesa ahora es, digamos, a ver dónde tengo eso por aquí. Vale, por aquí. Vale. No, aquí no, lo tengo por aquí. Aquí te pongo este ejemplo. Ok, esto fue un ejemplo que le puse yo a una empresa. Vale, mira. Al principio nosotros tenemos que saber, oye, cuáles son ahora mismo los puntos más críticos, ¿vale? No podemos empezar a crear procesos, sistemas en toda la empresa, sino tenemos que empezar por aquellos puntos donde a ti te permitan liberar más tiempo, ¿vale? Sobre todo yo me enfoqué en el tiempo. Yo cuando estaba en el restaurante, yo era el que iba a buscar la mercancía, yo era el que hacía los pedidos a los proveedores, yo era el que abría, yo era el que atendía a los clientes, yo era el que preparaba el restaurante, reponía las neveras, preparaba la cocina para que llevara el cocinero, atendía clientes, hacía la caja y cerraba. Ok, yo dije, perfecto, ¿cómo empiezo yo a liberar tiempo? ¿Cómo empiezo a liberar tiempo yo ahora mismo de mi negocio para yo poder dedicar, salirme de la operativa, ¿vale? No quiere decir al 100%, y pueda empezar a crear más procesos, más estructura y poder hacer crecer más la empresa. Lo primero que tenemos que hacer aquí, la fase 1, es la fase de ordenar. Es decir, esto es un desescalado progresivo. Aquí vamos a liberar hasta un 30% de tu tiempo. Esto pasa por detectar aquellas tareas donde a ti ahora mismo, estoy seguro que tienes un montón de tareas que son tareas de mierda, como aparece aquí este dibujito, y hay otras tareas de más valor, ¿vale? Ahora, yo en mi caso, yo recuerdo, ¿cuál es la parte que a mí me quitaba más tiempo? Pues, oye, la parte de pedidos a proveedores, que tenía que buscar la mercancía todos los días, eso me quitaba más de una hora. Luego, la apertura, era yo quien tenía que abrir, y el tema del cierre, ¿vale? Pero bueno, lo primero fue la apertura y los proveedores. Ya el cierre lo hice más adelante, pero yo con la apertura y los proveedores, yo empecé a liberar unas cuantas horas las primeras semanas. Yo me acuerdo cuando empecé con Robert Kiyosaki, yo cogía y yo me hice esa mentoría, yo empecé a implementar los primeros procesos, ahora te explicaré cómo vamos a hacer eso. Yo cerraba a las 5 de la tarde el restaurante y abría a las 7. Pues de 5:30 a 7 menos cuarto, yo estaba haciendo las mentorías con él. Y todo eso luego lo iba aplicando. Yo tenía las mentorías los jueves. Pues yo me buscaba el tiempo libre para yo empezar a
Es decir, ok, de lo que hago yo en la semana, que eso es el primer paso que vamos a ver ahora, que es una auditoría de calendario. Yo tuve que hacer una auditoría, es decir, yo de lunes a domingo, yo estuve apuntando todo lo que pasaba por mi mano, todo lo que yo hacía, ¿vale? Todo, absolutamente todo, de lunes a domingo, me iba apuntando lo que hacía el lunes por la mañana, el lunes a media mañana, el lunes a mediodía, el lunes por la tarde, el lunes por la noche, todas las tareas. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener yo ahora una visión completa, ¿vale? Una perspectiva más amplia de saber dónde se me iba el tiempo, dónde se me iban las decisiones, dónde se me iba la energía. Porque hasta que no tengamos esa panorámica, esa perspectiva, no lo vas a ver, no eres consciente de la cantidad de tiempo que se te va en chorradas, en mirar el móvil, en mirar correos, en responder correos, en estar simplemente con paros preñados en el aire o en ver el periódico. Pues hay un montón de cosas que al final tú te puedes quitar el diplomazo de encima y ya estás liberando tiempo. Tú vas a decir, pero Fran, es que yo no tengo tiempo porque yo empiezo desde las 7 y termino a las 10 de la noche y no tengo tiempo. Mira, ahora haz esta auditoría de calendario que te digo, empieza a agrupar, oye, las tareas. Si tú eres el que hace los presupuestos, perfecto, mira cuántas horas se te van o sea, haciendo presupuesto de manera suelta. Si tú eres el que vas a visitar obras, si tú eres el que, yo qué sé, el que revisa los correos, todo eso, tú mira la cantidad de horas que se van. Ahora, todo eso coges y lo agrupas. Quítate de encima tareas que de verdad, que te roban tiempo, quítalas encima literalmente. Y hay otras tareas que tú las puedes, que dependen de ti todavía, que son tareas operativas, que vas a seguir haciendo, evidentemente, pero quédate con las tareas operativas de más valor. Las otras ya veremos cómo las delegamos. Pero ten claro eso, clasifícalas. ¿Para qué? Para que tú seas más productivo. Agrupa y cógete un día, como hacía yo, pues, por ejemplo, para preparar presupuestos. Oye, me cojo un día y miro todos los presupuestos que tengo que preparar y me preparo 2 horas y armo y hago pam, pam, pam y tiro todos los presupuestos una vez. Y no solo eso, sino después me cojo una horita para revisar, oye, si están aceptados, si no, pendientes de aceptar, para llevar un seguimiento. Después, oye, que tengo que responder correo, perfecto, oye, pues me cojo el viernes a última hora y me cojo una horita y me pongo a responder correo, ¿vale? O los voy agrupando en horas, pero lo que no puedo hacer es entrar por la mañana y entrar con un pollo sin cabeza, sin tener una programación, sin tener un presupuesto de mi tiempo, de dónde voy a estar yo enfocado. Porque si no vamos literalmente saltando por aquí, saltando para allá, y así se te van un montón de horas, un montón de energía. Por lo tanto, después de hacer esa auditoría de calendario, tú di, como hacía yo, ok, yo pensaba, vale, voy a preparar a alguien, a ver cómo puedo delegar yo los proveedores y la apertura del restaurante, ¿vale? Para mí era lo más importante, lo que más tiempo me quitaba. Aquí tenemos que empezar a coger y, digamos, a crear lo que se llama, agrupas esas tareas y creas como áreas, ¿vale? Yo dije, ok, te voy a poner un ejemplo aquí, para que lo veas más claro. Un área de responsabilidad, por ejemplo, imagínate, esto es un mapeo que hicimos en un supermercado. Ok, sectorizamos el negocio y lo empezamos a ver por áreas. Yo dije, venga, yo mi restaurante lo voy a sectorizar y dije, ok, voy a diseñar el área de apertura y el área de proveedores. Me enfoqué en esas dos, la apertura del negocio y proveedores. Ahora, antes de yo delegar nada, yo primero tengo que crear un sistema de cómo quiero yo que se abra, ¿vale? Cómo quiero yo que se hagan los pedidos, sobre todo porque ahí dentro yo tengo que darle las herramientas, las indicaciones precisas, la receta, para que se abra siempre de la misma manera, siempre, para que quien vaya a hacerse cargo de los pedidos tenga toda la información, todos los teléfonos, todos los estándares, los requisitos, el cómo yo quiero que se hagan las cosas. Es decir, eso que tú sabes, ya lo sabes, lo tienes en la mente, ¿vale? Puedes bajarlo a tierra, bajarlo en un documento
y decía, bueno, pues yo quiero que se abra de esta manera. Yo me acuerdo que cogí y incluso hice un vídeo de cómo tenía que quedar el restaurante abierto, ¿vale? Cómo era una apertura correcta. Dentro de la apertura correcta, pues paso simple, ¿vale? Yo decía, ok, vamos a crear, por ejemplo, 10 pasos. Paso 1, limpiar el restaurante. Paso 2, montar la terraza de esta manera. Paso 3, encender todas las luces. Paso 4, activar todo el equipo de sonido. Paso 5, preparar la caja. Paso 6, cafetera. Paso 7, reponer todas las neveras. Paso 8, montaje de las mesas de esta manera y de esta manera. Vale, eso puede parecer simple, pero créeme que evita un montón de errores. Créeme que evita que luego te llegue un empleado cuando tú lo delegues y digas, ay, o llegues tú, entres por el negocio para adentro y digas, oye, ¿qué pasó aquí? Que esto no está montado. Y él te diga, ay, es que me olvidé, o ay, es que no sabía que había que hacer eso, es que nadie me ha dicho que esto había que hacerlo así. Bueno, esas boberías ahorran un montón de problemas. Luego, con el tema de los proveedores, oye, ¿cómo quieres tú que se hagan los pedidos dentro de tu negocio? ¿Cómo son los, la recepción de la mercancía? ¿Vale? ¿Qué días quieres tú que se hagan los pedidos, que reciban la mercancía? Todo eso que como tú quieres que se haga, ¿vale? Eso hay que documentarlo en un documento simple y crear esa receta para que siempre tú tengas garantizado que no falte mercancía. Bueno, este paso que te estoy comentando aquí es que tú empieces a ver el negocio de manera diferente, que dejes de verlo como empleado suelto y empieces a crear sectores, crear áreas. Yo, por ejemplo, al final terminé creando el área de apertura, el área de limpieza, el área de cierre, el área de la caja, ¿vale? El área de atención al cliente, el área de los proveedores, el área de la cocina, ¿vale? Ahora, esos son áreas. Luego, una vez yo tenga visualizado de esa manera, a mí me va a ser mucho más fácil ahora decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero que ocurra dentro de cada área? Ese es el siguiente paso, ¿vale? Que es donde al final, digamos, tú empiezas a crear, a desarrollar cada área. Pero vamos a centrarnos en las primeras, en las más críticas, aquellas que tú ahora mismo, digamos, te sean más urgentes. Como te digo, antes de delegar, antes de pensar en nadie, te vuelvo a insistir, no vamos a contratar más personal, es simplemente que ahora hay personas que se van a responsabilizar, van a ver el negocio de manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también tienes que pensar que, evidentemente, oye, hay una responsabilidad que también tienes que valorarla por parte del equipo. Tú tienes que empezar a ir viendo dentro de tu equipo quién es la persona que tiene más actitud, quién es la persona que tú ves como más responsable, más dada, que tú crees que igual tiene un poquito más de compromiso o incluso algunas dotes de liderazgo, porque ese puede ser en el futuro uno de tus líderes. Yo, dentro de mi negocio, las personas que al final se quedaron liderando cada restaurante fueron personas que empezaron de ayudante de camarero, de ayudante de platería, de extra de camarero y otro de extra de camarero. ¿Qué pasa? Que tenían actitud, tenían hambre, tenían ganas de crecer, querían compromiso, querían comprometerse. Pues esas personas yo las fui formando. Por tanto, tú tienes que mirar dentro de tu equipo cuáles son esas personas a las que tú puedes empezar ahora, aquí en este punto, ¿vale? Que cuando empezamos a delegar las tareas, empezamos a pensar, oye, ¿qué tareas voy a empezar a delegar yo? Y las voy a empezar a agrupar por áreas. Aquí, por ejemplo, en este caso de esta empresa, empezamos digamos, el hombre resolvía problemas del taller, el hombre resolvía problemas de los camioneros, el hombre resolvía problemas del administrador que tenía, resolvía problemas de los clientes. ¿Qué pasa? Que empezamos a analizar, oye, ¿cuáles son las tareas de mierda que yo me puedo quitar de encima? Y alguna pequeña de valor que yo pueda delegar.
Vale, perfecto. Pues empezamos a agruparla, empezamos a crear aquí 4 áreas. Creamos un área, ya dejamos de ver el negocio como voy apagando fuego, voy haciendo tareas sueltas, empezamos a agruparlas y aquí agrupo y creo el área de administración. Y ahí yo voy a ver qué cosas le voy a delegar yo al de administración. Luego creo el área, oye, de taller. ¿Qué cosas le voy a delegar yo al responsable de taller? No encargado, responsable, no estoy hablando de encargado. Luego agrupo aquí un par de tareas y digo, ¿qué cosas, qué decisiones, qué tareas, qué responsabilidades le voy a delegar al área de los camioneros? Para que los camioneros sean responsables y no me llamen por cualquier chorrada. Y luego, ¿qué le voy a delegar yo aquí a alguien que se responsabilice? Por ejemplo, el chico de administración se podría responsabilizar de algunas cosas con los clientes. Hacer presupuestos, comprobar si los clientes habían aceptado o no habían aceptado presupuestos, igual presupuestos de menor tamaño, los presupuestos más simples, de las obras más pequeñas. Él se siguió quedando con los presupuestos y los tamaños más importantes, evidentemente. Pero aquí lo que se trataba es de que el hombre liberara tiempo. ¿Para qué? Para luego seguir organizando, seguir creando la estructura para ahora sí poder poner en marcha de los 20 camiones que tenía 11 camiones parados. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Que ahora, creando esta pequeña estructura, él podía ahora dedicar ese tiempo pues, a conseguir mejores obras, a ir por ferias, a ir por eventos donde hayan otros empresarios de la construcción que son sus potenciales clientes. Pero si no tienes tiempo, si la empresa no está ordenada para crecer, no vas a poder hacerlo. Bueno, pues una vez tengamos agrupadas esas tareas, ¿de acuerdo? Las sectorizamos en áreas. Y luego aquí, en este punto, pues es donde tú como empresario, tú vas a seguir haciendo todavía unas tareas operativas y luego vas a seguir quedándote con las tareas de más valor. Aquí, ¿qué pretendemos aquí? Lo que decía, ordenar, liberar hasta un 30% del tiempo. Una vez tengamos ya definidas las áreas, ¿de acuerdo? Ok, ahora empezamos a diseñar esa área. ¿Qué es lo que te decía antes? ¿Qué quiero yo que ocurra dentro de esa área? Oye, pues yo, por ejemplo, lo que te decía con el tema de la apertura del restaurante, ¿cómo quiero yo que se abra el restaurante? En el ejemplo este del camionero. Oye, el sector, el área de los camioneros. ¿Cómo quiero yo que los camioneros trabajen? ¿Cuál es el resultado que ellos tienen que dar? Oye, pues trabajar, digamos, cumplir en tiempo. El resultado es que, digamos, cuando tengan incidencias, la aporten a la oficina, que el camión esté, digamos, en condiciones, listo para el día siguiente, estar preparado para el siguiente servicio. Bueno, todo eso vas especificando tú, cómo tú quieres que el camionero trabaje. Luego, dentro de esa área, ahí tenemos que especificar exactamente las responsabilidades que todas las personas tienen que tener. Porque ahora mismo el problema que hay en la mayoría de las empresas es que los empleados creen que la única responsabilidad que tienen, como le pasaba a este hombre y me pasaba a mí también y le pasaba mucho, es que los empleados creen que simplemente la responsabilidad es cumplir con un horario y hacer una serie de tareas, mandados, pero no asocian eso a un resultado específico. No están responsabilizándose de nada. Por tanto, es importante aquí que empecemos a asociar esa área a un resultado específico, que ellos sepan dónde empiezan, dónde terminan sus responsabilidades, oye, cómo hacer las cosas, evidentemente, que tengan todas las herramientas para hacer esa tarea, cómo tú quieres que las hagan, ¿vale? Lo que te comenté antes, sistema, oye, paso 1, paso 2, paso 3, para que cuando complete esa escalera, pues lo primero que hay que hacer que es tal cosa, lo segundo, tal cosa, tercero, tal cosa, así hasta máximo 8 o 10 pasos. Te recomiendo que no hagas más para que lo hagas simple, ¿vale? Dentro de ahí, oye, ¿cómo tú quieres que se hagan las cosas? ¿Vale? ¿Con qué estándares? ¿Con qué estándares quieres que se hagan? Dentro de ahí tenemos que colocar también, saber unos indicadores. Oye, ¿cómo sabes
si se están haciendo o no se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo saben ellos, los empleados, esa persona a la que tú le vas a delegar eso, si está haciendo las cosas como tú quieres que las haga? Y luego, otra cosa importante es las decisiones, enseñarlos a tomar decisiones. Esto aquí hay una herramienta súper poderosa que se llama la matriz de decisiones. Esa matriz, literalmente, es donde tú empiezas a liberar tiempo con responsabilidad. Es donde tu equipo realmente ahora tiene una especie de matriz, por así decirlo, criterio, le estás dando criterio para poder tomar decisiones. ¿Correcto? Entonces, tú vas a cuantificar las decisiones, las acciones que ocurren dentro de ahí para poder, digamos, liberarte tú de tener que resolver problemas de, oye, mira, te llama un camionero, oye, es que se me pinchó una rueda, ¿qué hago? Oye, cuando pase esos casos, pues automáticamente no hace falta que te llamen. Si ya tú sabes que ese pinchazo o que hay un corte de carretera o que se retrasa el cliente, oye, si ese cuantifica eso en dinero, si esa decisión no te supone más de 50 euros, por ejemplo, deja que la tome el trabajador. Ahí le estás dando ya chance para que él también piense, para que él tome decisiones, para que él se responsabilice. Y a ti te va a liberar, eso te va a liberar, créeme, un montón de tiempo. Y aparte también estás construyendo el compromiso. Ahí es donde el trabajador empieza a comprometerse con la empresa, porque se hace responsable de esas cosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta área es lo que le vamos ahora a delegar a esa persona en la que tú has pensado para empezar a, digamos, antes de haberle soltado todo eso, ahora le estás entregando un paso a paso, le estás entregando un sistema de cómo tú hacías esas tareas, el resultado que tú esperas, el cómo quieres que se hagan, de qué manera quieres que se hagan, le estás dando el criterio para que tomen decisiones y ellos saben exactamente dónde empiezan y dónde terminan sus responsabilidades. Aquí le estás dando todo el contexto. Él sabe perfectamente lo que la empresa espera de él, ¿vale? Y viceversa. Y sobre todo también tienes una manera de medir, porque hablamos de los indicadores. Tú tienes la manera de ver de si él está haciendo o no está haciendo bien su trabajo. Y evidentemente, oye, cuando pase algún error, acompañarlo. Decir, oye, no ir a por el trabajador, no culparlo a él, sino llegar, oye, qué parte del sistema que se ha creado no está funcionando, dónde se está formando un cuello de botella. Y que él sienta que tú estás ahí como líder, acompañándolo. Oye, pregúntale, ¿qué crees tú que falló aquí para que no vuelva a ocurrir la próxima vez? Con eso, está consiguiendo que él se involucre y él forme parte de la solución y no lo ves y no se sienta parte del problema. Porque te digo, desde la culpa es imposible que un negocio crezca, que un trabajador se sienta productivo, que sienta que crezca. ¿Vale? Por lo tanto, una vez tengamos ya esa área definida, pues ahora es donde empezamos a entrenar al trabajador. Esto necesita un acompañamiento, no se trata de decir, venga, te suelto ahí y ya está, ya lo tienes todo, no. Hay un periodo donde tú tienes que ahora que ir poco a poco entrenándole, ¿vale? Él tiene que sentir que tú estás al lado de él. Y evidentemente, todo esto al final, tú tienes que crear una especie de proceso, de manual, que tú lo puedes poner en un archivo dentro de la nube, dentro de un drive, y pones una carpeta que se llame proceso y la compartes con los trabajadores. Yo te recomiendo que hagas vídeos cortitos, de cómo tú quieres que se hagan las cosas, ¿vale? Porque los vídeos son mucho más didácticos, mucho más fáciles de ver y lo aprenden mucho más. Durante este proceso van a haber veces que los trabajadores te vengan a preguntar a ti, porque es lo cómodo, es lo fácil. Pero cuando pase eso, no entres tú, no le soluciones, porque eso es un mecanismo de comportamiento automático. En vez de solucionárselo tú, dile, hey,
¿Qué dice el manual? ¿Cómo hay que hacerlo? Míralo ahí, ¿está ahí? Ah, vale. Cuando vengan varias veces, te puedo asegurar que a la tercera vez, a la cuarta vez, ya ellos, si tú no les das ninguna solución, porque ya la tienen ahí, ya ellos luego van a seguir llevando, se van a seguir llevando por el manual. ¿Vale? Bueno, pues así es como tú ahora vas a empezar a delegar las primeras tareas, ¿vale? Las primeras decisiones con criterio, como te decía. Y evidentemente ahora esto no se trata del ego y me desentiendo, ¿no? Ahora es donde empezamos a implementar, oye, unos primeros, digamos, mecanismos de control que se llaman. ¿Cuáles son esos mecanismos de control simples? Pues mira, desde un simple checklist, es decir, que ellos tengan una tarea, por ejemplo, oye, cuando hagan la apertura del restaurante, cuando hagan la apertura del negocio, que tengan un checklist de completar todos los pasos, simple, pero que lo tengan a mano. Luego, el tema de las reuniones de seguimiento. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí ellos se van a sentir acompañados. En estas reuniones, tú vas a llevar ese seguimiento con el equipo, donde lo primero que vas a ver es, oye, qué incidencias, qué problemas hubieron, en dónde han estado atascados, dónde se ha formado el cuello de botella y por qué se formó. Ellos te tienen que venir con soluciones planteadas, ¿vale? No vale ahí de ir a la reunión para que tú les soluciones las cosas. No, oye, hay un problema, no se pudo resolver, ¿por qué pasó? ¿Faltó algo? ¿Faltaba una herramienta? ¿Te faltó cualquier otra cosa? Vale, ¿qué solución plantea? ¿Vale? Y ahí ya viene, ya lo estás haciendo pensar, lo estás haciéndose responsable de aportar, de solucionar problemas. En esas reuniones, evidentemente, tenemos que seguir trabajando en los objetivos que tú tienes con la empresa, ¿vale? Porque esto simplemente es el primer punto. Te cuenta que estamos en la primera fase de delegación, pero tú quieres seguir creciendo, tú quieres seguir luego, poco a poco, delegando más para poder luego liberar más tiempo y luego en la siguiente fase ya meternos de lleno ya con una buena estructura sólida y dedicar ya a escalar la empresa. Pues todos esos objetivos que tú tienes, todos esos objetivos se ven en la reunión, ¿vale? Porque es donde tú alineas al equipo, es donde tu equipo pues te trae, oye, las incidencias, te trae las soluciones, se plantean los objetivos, oye, hacia dónde va la empresa, la siguiente semana, cuál es el objetivo, ok, venga, ¿quién se va a hacer responsable de este objetivo? O este problema que no se pudo resolver, ¿quién se va a hacer responsable? Ah, Pepito se va a hacer responsable, venga, perfecto. Pepito, en tal fecha, ¿crees que lo puedes tener solucionado? Sí, no, sí, perfecto. Venga, ¿necesitas algo? ¿Te falta algo? ¿Necesitas ayuda de alguien? No, perfecto. Ok, en esas reuniones cada uno tiene que tener claro con qué sale de esa reunión. Porque luego la siguiente semana volvemos a poner sobre la mesa lo que pasó en la reunión anterior, ver qué nos ha podido solucionar, qué sí, qué faltó, por qué, responsable, y así seguimiento. Esas reuniones tienen que ser como ir a misa todos los domingos, eso no puede fallar. Evidentemente, hay otra herramienta que, por ejemplo, cuando yo usaba mucho al principio, porque cuando estás empezando a implementar los primeros procesos, tienes que reforzar diariamente. Entonces aquí ya no hacemos reuniones de 1 hora, sino hacemos pequeños briefings de 5 minutos. Oye, si tú en ese momento estás con el equipo implementando, no sé, con tu equipo un proceso yo me acuerdo que en su día una de las cosas que estuvimos viendo es el tema de los tiempos que tardábamos con el servicio. Estábamos tardando, en un punto del servicio tardábamos demasiado. Bueno, pues empezamos a implementar un sistema nuevo y yo estuve toda la semana haciendo briefing con ellos. Chicos, a modo de recordatorio, recuerden que esta semana estamos dando caña, los tiempos de cobro, que el cliente no tenga una mala experiencia porque hemos tardado mucho a la hora de cobrar. Insistimos mucho con eso. Entonces, toda esa semana yo estaba revisando, reforzando ese sistema y evidentemente, pues para eso están los KPI, los indicadores, es decir, los tiempos.
chicos, tenemos que tardar menos de 5 minutos. Eso es un indicador, los tiempos, ¿vale? Hay diferentes indicadores que tú puedes implementar dentro del sistema que estés en ese momento implementando. Pues, por ejemplo, imagínate que estás con el tema de los proveedores. Oye, pues un indicador poderoso que tú tienes que tener para tener tranquilidad es cuál es el stock mínimo y el stock máximo que tú tienes que tener durante la semana. Y el responsable del estocaje tiene que, el resultado que tiene que proteger él siempre durante toda la semana es que siempre esté los productos, vamos a suponer los 20 productos que más rotan, tiene que garantizar que esté en ese estocaje. El encargado mío de proveedores, el resultado que él tenía que dar es toda la semana no puede faltar un producto que afecte a un plato de la carta. Y luego habían ciertos productos frescos que tenían que tener stock mínimo, stock máximo, no podíamos tener mucha mercancía. Vale, pues estaba pendiente siempre, ¿vale? Para eso se hacían inventario todos los días, se tenía un checklist y íbamos controlando el tema de que no faltara nunca. Las roturas de stock, siempre había que estar pendiente de eso, ¿vale? Y después el tema de, oye, cualquier error que haya, oye, lo tienes en cuenta. En los camareros, por ejemplo, uno de los indicadores que teníamos nosotros, el tema de las reseñas a los clientes, los tiempos que tardaba, los errores que cometían, errores que afectaban que eran nuestros. Todo eso lo teníamos como indicadores para luego poder optimizarlo, poder mejorar el sistema o ver si realmente ese trabajador pues, no servía, ¿vale? Literalmente. Bueno, pues cuando tú empiezas a implementar todo esto, ¿vale? Tú ahí empiezas a liberar tiempo ya de tu negocio, tú empiezas a liberar, como te digo aquí, hasta un 30% de tu tiempo. Esto lo consolidas, ¿vale? Lo vas consolidando, pues esto no lo vas a conseguir en una semana. Esto es un trabajo que te va a llevar varias semanas, incluso algunos meses al principio. Yo recuerdo que yo empecé, me acuerdo que empecé en mayo del 2014, sí, mayo, y yo estuve las primeras semanas, pues me cogía unas horas, porque ya tenía quien me hiciera los pedidos y quien me abriera, y luego poco a poco ya pues fui delegando más cosas. Luego busqué, creé la parte del cierre, el área del cierre, y ahí pues la persona se hacía responsable del cierre. Esto es importante porque hay gente que me dice, Fran, y cuando creas las áreas de responsabilidades, en mi negocio yo tengo hasta 8 áreas de responsabilidades, pero tengo 3 empleados. O sea, yo no tengo 8 empleados. Ya, es que no tienes que tener un empleado, un rol, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, el rol de camarero se encargaba de hasta 3 áreas o de 4. El rol del cocinero se encargaba de hasta 2 áreas, ¿vale? O sea, que no quiere decir que un rol se encargue un trabajador de una área, no. Puedes tener un trabajador, en este caso del supermercado, por ejemplo, aquí, en este caso del supermercado, aquí tenía 4 empleados y había un empleado, un rol que creamos, que es el rol el de caja. El cajero se encargaba de los pedidos a proveedores, del control de stock. Después estaba el reponedor, ese se encargaba de la limpieza, de la atención al cliente, ¿vale? Lo llevaba él, y el control de caducidades. Tenía 4 áreas ese rol, pero él se responsabilizaba de esa parte. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando este hombre coja vacaciones, ¿vale? La persona que lo sustituye ya sabe exactamente lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque está especificado con los sistemas. Eso no quiere decir que si el responsable de esos roles no está, no se hace. No, sí se sigue haciendo. Porque hay otra segunda persona que está de responsable cuando él no está o cuando está descansando. Hay un segundo responsable que garantiza, que protege que eso se haga correctamente, ¿vale? Eso es lo que conseguimos con los sistemas, que siempre se siga funcionando independientemente de esté quien esté.
Bueno, pues, capitán, aquí, como te decía, en este punto de cuando ya empezamos a delegar, ya pasamos de estar dentro del negocio, metidos dentro del negocio, a empezar a ver el negocio desde fuera. Y ahí tenemos otra perspectiva, ¿de acuerdo? Y ahí podemos hacer las cosas empezar a hacer las cosas de diferente manera. No sé si se paró la grabación. Bueno, ya me la vale. Vale, pero bueno, vamos a dejar la masterclass hasta aquí, porque aquí ya con esto tienes el primer paso para empezar a salir de negocio, empezar a delegar, creando los primeros sistemas y sobre todo creando los primeros responsables. Recuerda, el paso 1 es, oye, entender que todo está pasando por ti, que tú eres el cuello de botella. Paso 2, empezar a hacer la auditoría de calendario. Estate 2 semanas donde registras todo lo que estás haciendo de lunes a domingo para saber exactamente dónde se te va el tiempo, dónde se te van las decisiones, qué tareas son las que estás haciendo tú, cuáles son las que puedes quitarte un plumazo, cuáles son las que puedes agrupar y empezar a delegar en los primeros responsables y luego cuáles son las que tú te quedas. ¿Vale? Segundo paso, piensa en la persona que tú crees de tu equipo, que son personas que tienen esas dotes innatas de más compromiso, de más actitud, capacidad de liderar, tenlas ahí presentes. Luego, empieza a crear los sistemas de las áreas que hemos agrupado. ¿Vale? Aquello que le vas a delegar, primero creamos esa receta, le damos las instrucciones precisas de qué es lo que queremos que ocurra ahí dentro. Luego, paso siguiente, ahora sí empezamos a formar a la persona, creamos el rol del responsable ahí dentro, que como te decía antes, al igual en tu caso, pues una persona se encarga de un área, perfecto, pero igual puede ser que esa misma persona se encargue de 3 áreas, se encargue de los pedidos a proveedores, se encargue de la parte de administración y se encargue de la parte de atención al cliente. No pasa nada, se puede encargar perfectamente de 3. ¿Ok? Bueno, pues siguiente paso, empezamos a meter los mecanismos de control, los que te comenté ahí, simples checklists, las reuniones semanales importantes, los briefings para reforzar y sobre todo llevar un control de los indicadores para saber que todo se va moviendo exactamente como tú quieres que se hagan las cosas. Así de esta manera, ¿vale? Y mediante el entreno, las primeras semanas tú vas ahora a liberar hasta un 30% del tiempo. Ahora, ese tiempo, ¿de acuerdo? Coges y ahora sí, ya empiezas más a fondo, área por área, ¿vale? A crear buenos procesos, a crear una buena estructura de manera más consolidada para luego ya, digamos que tengas la empresa ya más sectorizada, más ordenada, que sería esta parte de acá ya. Ahí es donde ya empezamos a crear buenos procedimientos, un buen sistema y sobre todo aquí pues ya luego pasaríamos a la parte de escalado. Sería la siguiente fase escalada, ¿vale? Que ya eso pues, bueno, lo veremos en otro vídeo, pero quiero que te quedes en esta masterclass con esta parte que es la más importante, es lo más que necesitas ahora. Y nada, lo dicho, te voy a dejar por aquí un enlace, ¿de acuerdo? Un enlace, tienes acceso a una carpeta que tengo de recursos, herramientas gratuitas, que son las herramientas que tienes ahí. Auditoría de calendario, para que sepas exactamente cómo llevar ese registro. La matriz de decisiones, importante, el criterio de cómo vas a empezar a delegar esa área, de cómo tu equipo sabe qué decisiones puede tomar y cuáles no puede tomar y cuáles son las que te tienen que consultar previamente. Tienes herramientas para implementar estos mecanismos de control que vimos aquí, cómo crear reuniones, los checklists, qué indicadores puedes empezar a implementar. Todo eso lo tienes aquí debajo en el enlace. Accede ahí y vas a acceder a esa carpeta de recursos. Y luego, si estás en ese punto y quieres más información, oye, de cómo podemos implementar esto en tu negocio, cómo podemos dar un paso más allá, es decir, Fran, bien, perfecto, pero yo quiero el acompañamiento, quiero saber cómo trabajas tú, quiero saber más de tu programa porque a mí me interesa, quiero llevar más allá y quiero empezar a hacer crecer mi negocio. Bueno, pues tienes en el enlace de abajo,
tienes mi número directo de WhatsApp, me escribes, vemos tu caso y vemos de qué manera podemos implementar todo esto. ¿De acuerdo? Así que Titán, hasta aquí esta masterclass, espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente.